Buenas tardes, bienvenidos a la clase 2 de la Escuela Dominical del 2020 de la Iglesia Bautista de Aedo. La clase pasada dijimos que Jesús ofreció a todo el que tenía sed que se acerque a Él, que beba y que Él comenzaría un proceso de transformación interior en esa persona para que esa persona, unida al Espíritu Santo, sea luego una fuente de vida, que esa vida fluya, no ya ir a beber fuera, sino que de dentro de uno mismo surgiría esa plenitud de vida. En otro lugar Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia, para que sobreabunden ustedes mi gozo y mi paz. Porque en el mundo van a tener aflicción, pero los que están unidos a mí van a tener un gozo y una paz que va a sobreponer esa situación. Y entonces las aflicciones quedarán a un nivel corporal. El espíritu prevalecerá. Y es que este es el modelo original de Dios. Cuando Él creó al ser humano lo hizo espíritu, alma y cuerpo. Y su voluntad era que la dimensión espiritual se impusiera o dirigiera la vida por sobre la dimensión del alma, que son las emociones y los sentidos, y por sobre la dimensión corporal. Sabemos que Adán decidió seguir su propio camino y al separarse de Dios quedó su espíritu apartado. Ya su espíritu no quiso hacer la voluntad de Dios, sino que su espíritu se redujo a una voluntad propia independiente. Entonces el hombre natural, el que aún no se da cuenta que tiene sed de Dios, es aquel hombre que su espíritu hace lo que quiere. Su voluntad es propia, no la rinde ante nadie. Ahora bien, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando Dios ilumina nuestro entendimiento y alumbra y nos damos cuenta de nuestra condición y reconocemos esa sed de Dios y habiendo recibido la fe que es don de Dios, nos rendimos a esa fe y pedimos a Dios, dame vida, entonces nuestro espíritu vive. Y nuestro espíritu lo primero que manifiesta es que quiere querer hacer la voluntad de Dios. Ese es el hombre espiritual, el que dice, quiero hacer lo que Dios pide, quiero querer hacer la voluntad de Dios. Y empieza todo un proceso de transformación desde un ser carnal que quiere hacer la voluntad de Dios, pero le cuesta, hasta un ser espiritual que puede decir con el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Es lo que más me gusta, hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cómo lo logramos? Porque vemos con dolor que muchos cristianos se desaniman o cortan el proceso porque les parece difícil o directamente no lo alcanzan por desconocer que esto está disponible a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver hoy la primera parte. Este es el objetivo del año, descubrir cómo desarrollar esa comunión vivificante. Y hoy vamos a ver el primer paso, porque hay un orden. Hay un orden para que se manifieste esa gloria de Dios en nosotros. Y ese orden es gradual y progresivo. Y lo más importante, que aquí es donde muchos pueden llegar a fallar, es que en ese orden es un proceso interactivo de gracia y obediencia. Nosotros, los redimidos, obedecemos a ese impulso de hacer la voluntad de Dios que Dios mismo pone en nosotros. Y el Espíritu Santo va transformando nuestra voluntad para que nos agrade obedecer a Dios. Entonces, repito, es un proceso gradual, interactivo de gracia y obediencia. Jesús lo dijo de otra manera. Él dijo, lleven mi yugo sobre ustedes
porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Llevar el yugo significa obedecer, dejar que otro te guíe. Pero Jesús dijo, obedecerme a mí es fácil, no es difícil, y los mandamientos que yo le pido no son pesados, son livianos. ¿Por qué? Precisamente porque Él nos va a dar gracia. La gracia nos va a ir cambiando. Sin saber cómo, vamos a sentir deseos de hacer el bien. Esa es la parte que hace Dios, la parte milagrosa, la parte del Espíritu Santo. Poner en nosotros el querer, el desearlo. Y nosotros ponemos obediencia porque estamos en un cuerpo y porque tenemos una voluntad que puede decidir. Así como Adán dijo no, Jesús dijo sí. Y con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros podemos obedecer y podemos deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo empezamos? Quiero que pienses. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué Jesús hablaba en parábolas? Él no hacía fácil el mensaje, sino que ponía símbolos. Incluso los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Porque ni nosotros entendemos a veces. Y Jesús contestó por qué. Él dijo, yo les hablo así para que el que escucha no oiga y el que mire no vea, para que el que tiene el corazón grueso, engrosado de grasa, no venga a mí y no se convierta y yo lo salve. Parece una contradicción que Jesús quiera dar un mensaje eh, así como escondido en un símbolo, en una parábola, en una analogía. Pero si estudiamos varias veces su explicación nos damos cuenta que lo que él decía es, el que quiere venir a mí va a conocer y va a entender, pero el que no quiere, yo voy a hablar de tal manera que solo los que quieran puedan entender, auxiliados por el Espíritu Santo. Él le dijo a los fariseos, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque ustedes no fueron llamados por Dios. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Pensemos en esto. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida. En cambio a otros les dijo, los que quieran venir a mí van a entender y se van a dar cuenta que yo hablo palabras de Dios. Entonces, las cosas espirituales, pensemos que nosotros tenemos que aprender sobre algo, una realidad espiritual. El cielo es una realidad espiritual. Dios es espíritu. Y traducir lo espiritual a un mundo físico y natural no es tarea sencilla. No es sencillo para nosotros comprenderlo, pero cuando recibimos a Cristo nuestros sentidos espirituales se despiertan y podemos ver, oír, entender, discernir las cosas espirituales. Por eso dijo Jesús, yo voy a hablar en parábola, para que los que son de Dios, los que han recibido el Espíritu Santo, entiendan, comprendan con sus sentidos nuevos espirituales, y los que no son de Dios no van a entender. Lo vuelvo a repetir, para que el que no quiere venir a Cristo solo escuche una historia, pero para los que sí quieren venir a Cristo encuentren un mensaje espiritual, una verdad espiritual traducida en una historia natural. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este proceso de desarrollo espiritual es elegir alguno de los símbolos y de las parábolas y de las analogías que Jesús usó. ¿Por qué? Sabemos ahora por las neurociencias que el ser humano piensa con palabras y que aprende desde lo conocido hacia lo desconocido. Para aprender algo nuevo, generalmente el cerebro lo compara con algo que ya tiene anterior aprendido. Ahora Jesús sabía esto desde siempre, desde antes que surjan las neurociencias, porque Él es nuestro creador, Él así nos creó. Y entonces, sabiendo esto, Jesús escogió símbolos. Y yo te voy a pedir que vos, de todos los símbolos que encontrás en la Biblia,
elijas uno que te sea fácil para comprender. Yo voy a nombrar algunos. Uno de los símbolos en este proceso interactivo de gracia y obediencia es el huerto. Jesús dijo que la semilla plantada, quitada las piedras y los yuyos, crece hasta convertirse en una planta que necesita ser regada primero y cuidada hasta que se transforma en un árbol que ya no necesita riego, sino que bebe desde las profundidades de Dios y está siempre verde y empieza a dar fruto. Ese es un símbolo elegido por Jesús para explicar este proceso de transformación desde una persona natural, pasando luego carnal, hasta una persona espiritual, el símbolo del huerto. Otro símbolo que usó es el símbolo de un niño recién nacido, que luego pasa a ser un hijo obediente y luego ya es un varón maduro con autoridad para entender y discernir y tomar decisiones. Otro símbolo, un edificio que tiene un cimiento que no puede ser elegido, el cimiento es Cristo, pero luego sobre ese cimiento hay que ir edificando y cada uno elige a través de su voluntad y su grado de consagración y de obediencia, elige con qué materiales va a ir edificando ese edificio. Otros ejemplos que nos dan las cartas de Pablo es una carrera en un estadio, donde hay una largada, hay postas que se van pasando y hay que dejar algunas atrás y esforzarse para ir adelante, y hay una meta donde fijar los ojos, que es la que nos motiva a seguir. Otro símbolo es un atleta que decide ejercitarse, que decide mantener un estilo de vida y una dieta específica para poder alcanzar un premio y desarrollar en su cuerpo los movimientos y los músculos necesarios para esa disciplina que está entrenando. Otro ejemplo es un soldado que recibe un entrenamiento donde aprende a rendir su voluntad a la voluntad de otro para agradar al que lo tomó por soldado. Otro símbolo es los extranjeros que viven en un país y que entonces se dedican a sus tareas cotidianas, pero su corazón y su mente están en su verdadero hogar, en otro lugar. Todo esto son analogías que Dios utiliza para que podamos comprender a través de la iluminación del Espíritu Santo ese proceso que se da en nosotros, ese proceso de transformación espiritual. Vuelvo a repetir, nosotros obedecemos a los impulsos del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, a través de esa rendición de la voluntad, va transformando nuestra voluntad desde una voluntad que dice, quiero querer, quiero querer hacer la voluntad de Dios. Luego pasa a una voluntad que dice, quiero hacer la voluntad de Dios. Y un poco más adelante, ese quiero hacer la voluntad de Dios se transforma en me gusta hacer la voluntad de Dios. Y un poco más adelante en la madurez, ya dice, hacer tu voluntad me agrada y ya veo frutos en mi vida de hacer esa voluntad. Ya surge de mí, manifiesto naturalmente desde dentro por el Espíritu Santo, amor, gozo, paciencia, templanza, paz, mansedumbre. Ya hay fruto en mi vida porque ese proceso va camino a esa madurez para ser un hombre espiritual. Dos cosas solamente en esta segunda clase. Primero, elegí uno de los símbolos. Y segundo, ubícate en ese simbolismo en qué etapa estás. Y cuando te ubiques, no te compares con otros. Si vos estás en semilla, que recién está empezando a germinar, no mires el árbol y digas, no soy árbol porque ya no tengo fruto. No, la semilla es árbol en proceso. Si vos elegiste el símbolo del niño, no digas, ay no, porque soy niño y hago las mismas travesuras que hace el que no tiene a Cristo, entonces no soy de los llamados,
porque estás mirando a un hombre ya maduro espiritualmente. No, el niño es hombre en proceso, la semilla es árbol en proceso. Si vos amás al Señor Jesús, esa es la señal de que estás en el Espíritu Santo y de que estás en este proceso. Entonces, dos cosas de nuevo, repito, elegí un símbolo y ubicate en la etapa que vos considerás que estás y no te compares con otro. Reflexiones sobre este proceso. Cuando Ezequiel habla del río de Dios, él dice que el río comienza bajito y termina profundo. Siempre la espiritualidad se mide con el altar. Dijimos que el altar era la voluntad, la capacidad de rendir mi voluntad. Cuando el río que fluía era bajito, yo camino en el agua y puedo oponer resistencia. El agua todavía es baja, mi nivel espiritual es bajo, entonces ese impulso del Espíritu Santo de querer obedecer a Dios, yo todavía tengo fuerzas para resistirlo. A medida que voy profundizando en ese desarrollo, llego al último nivel donde ya me transformó tanto el Espíritu Santo que mi capacidad de resistir ese deleite de hacer su voluntad cada vez es menor. Mi deseo y mi deleite es hacer su voluntad. El río de Dios ya me transformó, ya tengo poca capacidad de resistir. En el ejemplo de la semilla, Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, es como un hombre que siembra una semilla. Primero la semilla empieza a germinar y no vemos nada de fruto, vemos la tierra pelada. Esa semilla empieza a crecer y primero es una pequeña brotecito. Ahí sería la etapa de quiero tener ganas de obedecer a Dios, pero todavía lucho. Luego aparece la hierba, es la etapa en que quiero hacer la voluntad de Dios. Ya muchas cosas quedaron atrás, pero todavía necesito que me ayuden, necesito quitar piedras y quitar yuyos que hacen que mi voluntad le cueste rendirse. Luego ya se hace espiga. Llegamos al momento en que digo, tu voluntad me agrada, Dios. Y luego es un árbol que da fruto, que ya no necesita ser regado. Que ese árbol, las piedras y los yuyos solo le hacen daño a nivel superficial. Que toma aguas de las vertientes profundas. Ya brota el fruto del Espíritu, ese amor, esa paciencia. ¿Por qué? Porque ha alcanzado madurez. Entonces, lo que queremos este año es esto, ayudarte a este desarrollo. Gracia y obediencia. Elegí un símbolo, ubícate en el proceso de ese símbolo, en qué parte estás. Y luego yo voy a mandar una hoja para que veas en cada libro del Nuevo Testamento hay una muestra de este proceso interactivo. Vas a ver que en cada uno de los libros dice algo que yo tengo que hacer en obediencia y algo que Dios hace por gracia que me va transformando. Y lo vamos a trabajar esta semana hasta el domingo que viene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere llevarnos a lo que sabe que es nuestro mayor plenitud de vida. Dios sabe que lo que más deleite nos va a traer es hacer su voluntad. Y entonces el fin del proceso es que podamos decir lo que dice el salmista. Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado, porque tu ley, tus mandamientos están dentro de mi corazón.